Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Buena gente, a todos, a todas. Espero que anden bien. Hoy quiero hacer una breve clase respecto de un seminario del doctorado que cursé, que es la violencia como potencia económica. Y a partir de ahí mis reflexiones han girado en torno a la génesis, formación, consolidación del capitalismo en Tierra del Fuego. Esto ocurre a fines del siglo XIX, en un arco temporal que puedo situar entre 1870 y 1930, donde Tierra del Fuego se incorpora a la lógica del Estado nacional moderno. Esto es la lógica del mercado local anexado al mercado mundial. En pocas palabras, Argentina y Tierra del Fuego desarrollan el patrón de acumulación del capital, que es el modelo primario exportador. Esa idea también que por ahí ha pululado como sentido común, Antonio Gramsci dice que es la filosofía de los no filósofos, ¿no? Que perdura hasta el presente, y esa idea de que fuimos granero del mundo y que se tiró manteca al techo. Dicho esto, con ese patrón de acumulación del capital, encuentra su sentido y su lógica con una forma particular del Estado argentino y también, por supuesto, de la formación del Estado fueguino, y que no es más ni menos que el Estado oligárquico, el cual también lo define muy bien Weldon Saldi, Verónica Giordano, entendiendo así al Estado oligárquico como una forma histórica del ejercicio de la dominación política de la clase dirigente y o dominante. Hago esta acotación de la clase dirigente o dominante porque estamos viendo o analizando en este lapso temporal de media duración entre 1870 y 1930 que la clase dirigente dominante es la clase burguesa. Bien. Ahora bien, cuando es dirigente es porque tiene un grado de consenso, un grado de dirección. Esto se da particularmente en la economía, en un consenso por este patrón de acumulación del capital. Pero también encuentra su conveniencia en lo cultural, en lo laico, en la cuestión liberal y también en la cuestión democratizante, al menos en ese sentido de la democracia como la mejor forma de gobierno para hombres y mujeres. Sin embargo, es dominante en la cuestión política, ¿bien? De ahí que la oligarquía tenga este estado capturado por pocos, bien, por la burguesía, entendiéndola la misma como terratenientes, comerciantes, banqueros, y que excluyen a la mayoría de la sociedad. Estos mecanismos de exclusión no me interesa desarrollarlos aquí y ahora, pero en principio es en referencia a la ciudadanía política, donde están restringidos hombres y también, por supuesto, las mujeres. Así también, por supuesto, grupos sociales, los indígenas, ¿no? Se encuentran excluidos en cuanto a la participación política. Ahora bien, en esta formación del Estado moderno, lo que a mí me interesa sostener en este principio es que Tierra del Fuego ingresa al capital, bien, al capitalismo. ¿Qué significa esto? Hay dos instituciones que se conforman: el Estado moderno, sus instituciones, la educación, hospital, la presencia del ejército, ¿no? Las fuerzas armadas, la Iglesia Católica, bien, ya desde fines del siglo XIX, y por otra parte el mercado. Dos instituciones entonces, el Estado y el mercado. El mercado por excelencia es un mercado con la ganadería ovino, lo podemos ver muy bien con el frigorífico CAP, y que tiene su vinculación con el poder hegemónico mundial de por entonces, Gran Bretaña. Bien, es una de las primeras hegemonías de este ciclo sistémico de acumulación, diría Giovanni Arrighi, que data desde mitad del siglo XVIII, con la revolución industrial, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El periodo de entreguerras, siendo desplazado por Estados Unidos. Ahora bien, eso encuentra su concordancia justamente con una dominación oligárquica que encuentra ese equilibrio, al decir de Gramsci, de un bloque histórico, de ahí que sea hegemónico. La superestructura
en cuanto a la política, el marco jurídico ideológico, tiene su armonía con la estructura económica, con las relaciones sociales de producción. Es decir, en Tierra del Fuego, en pocas palabras, se comienza a desarrollar las clases sociales, una burguesía local y también la formación de mano de obra proletaria. Es decir, acá tenemos la transición de destruir viejas formas de relaciones sociales de producción que tenían los pueblos indígenas para desarrollarlos como trabajadores libres y que se vean obligados a incorporarse como peón de campo, en los aserraderos, en las unidades domésticas, en las casas, ¿no? Pero así también hay una brutalidad, una violencia enorme, extraeconómica, dice el doctor Nicolás Iñigo, y esta violencia extraeconómica es justamente las exposiciones universales, ¿no? Es decir, cómo al indígena se lo lleva como un objeto a los museos e incluso a los circos en diferentes lugares del mundo y también, por supuesto, en Argentina. Ahora bien, esta inserción al capitalismo hay que tenerla presente que no fue algo único, singular en la Argentina, sino que se introdujo mediante la conquista al desierto, con ese eufemismo, ¿no? De que era una tierra nullius, tierra vacía, y que estaba por conquistarse, ¿no? Por una idea totalmente epocal, entre comillas, de civilización. Me ando trabando con las palabras últimamente. Bien, de civilización, la idea del normalismo, el positivismo, lo que implicaba justamente es establecer una jerarquía en las sociedades. Esa denominada mención que viene de Charles Darwin, que viene de las ciencias naturales acerca del estadio de las especies, la evolución, bueno, se lleva al campo de las ciencias sociales y de ahí, digo, esa traductibilidad permite establecer todo un aparato ideológico de las razas superiores y razas inferiores. Y sí, estamos hablando de una época totalmente racista. La otra cuestión que me interesa a mí mencionar acerca de este poder oligárquico es justamente las formas de ejercicio de violencias, ¿no? Erich Hobsbawm dice en un artículo de 1960 que cuando se habla de violencia se está hablando de una forma de acción social y que por lo tanto toda forma de acción social implica la pluralidad de la violencia. Bien, es decir, hablar de violencias, distintos grados de relaciones de fuerza, que en el caso de Tierra del Fuego va a ser con exterminio, con deportaciones, con la docilización y disciplinamiento de la mano de obra, bien, de cómo trabajar en las estancias, cómo trabajar en los aserraderos, principalmente en la mano de obra indígena, pero también inmigrante, bien, es decir, tratar de disciplinarlo en cuestiones occidentales, que de tal hora a tal hora, jornadas de sol a sol, debes trabajar, porque ya no posees los medios de producción, y que la paga va a ser quincenal, que va a ser con un cheque, con un vale, que también que debes ir a reclamar, obviamente, para los productos, las necesidades básicas en las estancias, donde ahí gira el capital en las mismas manos oligárquicas, estancieras, en lo privado. Bien, ese es el circuito que se empieza a formar en Tierra del Fuego. Esto también es desplegado principalmente por grandes sociólogos históricos, bien, como Max Weber, Karl Marx, que ven justamente el desarrollo de la acumulación originaria del capital, ya desde el siglo XVIII, XVII, pero que en Argentina y en Tierra del Fuego la traductibilidad de las categorías permite comprenderlo y explicarlo para fines del siglo XIX, sobre todo haciendo hincapié en la región fueguina. Por último, quiero mencionar, en esta clave de la vinculación oligárquica, que los estancieros regionales han sabido sostener la conciencia de clase. Bien, eso es lo que permite primero la formación de clases, tener la conciencia de las representaciones de sus intereses, y que apenas esos intereses se encuentran amenazados, ya sea por exigencia, reclamos, demandas, protestas sociales, como han sido la Patagonia, ¿no? Desde 1905 hasta 1920, por mencionar en este arco temporal que mencionaba al principio, la mano de hierro, la violencia de esta ficción jurídica
que detenta justamente el brazo armado, ¿no? Que es el ejército, para reprimir. Es decir, cuando se agota, se acaba el consenso, la dirigencia, la oligarquía no duda en optar por los mecanismos de dominación. Una última proposición, también compartida por Waldo Ansaldi, es que las burguesías son ontológicamente antidemocráticas. Y esto permite ilustrar muy bien los mecanismos que se han dado en Tierra del Fuego y en las regiones allendes, como el caso de Porvenir, que es el primer canal, canal justamente de circuito económico, primer canal comercial que después desplazado por el canal de Panamá, pero acerca del clientelismo político, las formas de paternalismo, de cómo cooptar justamente a partes de las fuerzas sociales proletarias. Bueno, se explica muy bien justamente con estos conceptos que sirven como utillaje teórico para explicar la formación y desarrollo del capital en Tierra del Fuego. En principio, con este patrón de acumulación primario exportador, que después en una mirada de larga duración, un segundo elemento que no podemos dudar hoy 2024 es la matriz industrial, la ley 19640, ¿bien? Pero ese ya es otro aspecto que en otra clase puedo comentar brevemente de cómo marca un antes y un después para la formación moderna de nuestra sociedad regional, de la cual es muy importante, por supuesto, defender a nivel regional porque implica varias aristas, como una matriz societal en cuanto a lo económico, político, social y cultural. Incluso me animo a decir, a modo de ejemplo, así como los ingleses tuvieron el take-off, el despegue con sus revoluciones industriales técnico-agrarias, Tierra del Fuego lo mismo, su take-off está a partir de ese despegue a partir de la década de 1970. Cuestión que es harto evidente con la densidad demográfica, ¿bien? Que no ha tenido parangón con otras provincias. Si uno ve solamente las cuestiones estadísticas, pasamos algo de 30.000, 50.000 habitantes. Hoy en día estamos llegando a los 200.000 habitantes. Bueno, me he detenido en esto para ver cómo se ha desarrollado el capitalismo en Tierra del Fuego con dos patrones de acumulación del capital. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.